Capítulo 1. La ciudad y la niña que no encajaba. Una ciudad puede tener 1000 iglesias y aún así no ofrecer un solo refugio para un alma distinta. A comienzos del siglo XVII, Lima era el corazón palpitante del Virreinato del Perú. Fundada a orillas del río Rímac por Francisco Pizarro, no tardó en convertirse en joya barroca de los dominios españoles en América. Era una ciudad de retablos y relieves, de cúpulas doradas y rejas de hierro forjado. El incienso se mezclaba con el hedor de los muladares. La abundancia colonial levantaba sus palacios junto a la pobreza indígena. Campanas y látigos, oraciones y cadenas, todo convivía bajo el mismo cielo luminoso. La vida cotidiana transcurría entre el sonido de las misas y el murmullo de los mercados. Se vendía agua en cántaros, maíz, espejos venidos de Cádiz y también esclavos. En las calles polvorientas caminaban nobles de traje riguroso, mujeres con mantos tupidos que solo dejaban ver los ojos, frailes, soldados y mendigos. Las castas se miraban sin mezclarse, y entre todas ellas, un nuevo grupo iba creciendo. Los criollos, hijos de españoles nacidos en estas tierras que aún no eran del todo españoles ni del todo americanos. Vivían a la sombra de la metrópoli pero comenzaban a forjar una identidad propia. Aún así, el pensamiento seguía atado a Roma, a Sevilla y a las doctrinas de Trento. La Inquisición ya había echado raíces. La fe no era una cuestión privada, era un deber público. Todo lo que escapaba a la ortodoxia era sospechoso. Y dentro de ese marco, la mujer ocupaba un lugar claro y cerrado. Obedecer, callar, casarse y dar hijos. La santidad, cuando se le permitía, debía ser modesta y doméstica, nunca excéntrica y nunca transgresora. Pero al destino no se le pueden poner barreras. En una pequeña casa de la ciudad nacería alguien que rompería todas esas imposiciones. Nació el 20 de abril de 1586 en el seno de una familia mestiza venida a menos. Le dieron el nombre de Isabel, pero el apodo que recibió más tarde cambiaría la historia: Rosa. Dicen que fue su niñera india quien la llamó así por la delicadeza de sus mejillas, y que el nombre se volvió hábito en casa, hasta que quedó grabado en el bautismo. Rosa, como si ya desde el principio su vida estuviera destinada a la contradicción, belleza y espinas. Su infancia transcurrió en la misma casa que aún se conserva en el barrio de Santa Rosa, a unos pasos del Rímac. No fue una niña rebelde ni triste. Jugaba, rezaba, escuchaba a su madre tocar la vihuela y tejía con sus hermanas. Pero algo en su modo de mirar el mundo la separaba. Era como si sus ojos, aún de niña, buscaran algo más allá de lo visible. A veces permanecía horas en silencio, con la vista clavada en una pared blanca, como si esperara que alguien le hablara desde dentro. Otras veces escribía palabras incomprensibles, versos a Dios y pequeños actos de amor que nadie le había enseñado. Con el tiempo, esa diferencia se hizo más evidente. Mientras las otras niñas comenzaban a soñar con vestidos y fiestas, ella se retiraba al huerto a hablar con las flores y a inventar oraciones. No desafiaba las reglas con desobediencia, sino con una fidelidad extraña a algo invisible. Su madre pensó que se le pasaría. Su padre solamente pensaba que era una niña mística. Pero la semilla estaba plantada, y esa semilla germinaría. Cuando Rosa cumplió 12 años, su rostro comenzó a cambiar. Su piel se volvió más tersa, su cabello más brillante, y su mirada más penetrante. Su madre, María de Oliva, que soñaba con un buen matrimonio para su hija, empezó a mostrarla en sociedad con orgullo. Pero Rosa no lo soportaba. Sentía que su belleza no era un regalo, sino una trampa. Le ofrecía admiración, sí, pero también le imponía un destino del que quería huir. Sentía en su interior que su alma no debía entregarse a un hombre, sino a Dios. Entonces comenzó la resistencia. Se frotaba el rostro con hierbas ásperas, se ponía vinagre para agrietar la piel, y se cubría con velos opacos. Una noche tomó una corona de plata que su madre le había regalado, la llenó de espinas y la usó como cilicio.
Quería dejar de ser deseada. Pero más aún, quería probar que su cuerpo no gobernaría su voluntad. No se trataba solo de vanidad. Era una batalla entre el mundo exterior y su mundo interior. Cada vez que alguien la alababa, ella se hería en silencio. Cada flor que le ofrecían la convertía en cruz, no por desprecio a la vida, sino por deseo de otra vida. Ella quería florecer en otro jardín, en un terreno donde no existieran ni bodas ni fiestas, ni miradas evaluadoras. Un terreno invisible donde el alma pudiera caminar libre. Fue por esos años cuando comenzaron las penitencias. Al principio eran leves. Ayunos prolongados, dormir sobre tablas y largas horas sin hablar. Pero poco a poco su ascetismo se volvió más severo. Dormía apenas, comía lo mínimo, se disciplinaba con cadenas y se negaba incluso el agua cuando el sol limeño ardía con furia. Todo lo hacía en secreto, o casi. A veces su madre la encontraba sangrando, y Rosa lo atribuía a caídas, a casualidades o a pruebas divinas. La relación con su familia empezó a deteriorarse. No comprendían su renuncia. ¿Por qué no quería casarse? ¿Por qué rechazaba la vida que todas las mujeres deseaban? Su madre en particular, vivió esas decisiones como una traición. Llegaron a encerrarla, a prohibirle las penitencias y a esconderle los instrumentos de disciplina que utilizaba contra su propio cuerpo, pero nada la detenía. Rosa había comenzado a caminar una senda sin retorno, y su celda ya no era de madera ni de barro, su celda era interior y nadie podía derribarla. Durante las noches, mientras la ciudad dormía bajo los zumbidos de los mosquitos y el eco lejano de los sermones, Rosa encendía una vela en su corazón. Oraba hasta el amanecer, imaginaba al Cristo coronado de espinas y en su cuerpo encontraba consuelo. Quería compartir su dolor, acompañarlo en su soledad y amar más allá del placer terrenal. Para ella, la pasión no era un símbolo de muerte, sino una forma secreta de comunión. Aún no era monja, ni beata, ni santa, pero ya no era del todo una niña. Era algo nuevo, algo que la ciudad no sabía nombrar. Y aunque muchos la llamaron loca, otros empezaban a mirar en ella una especie de misterio, una llama callada que no se apagaba aunque el mundo soplara con fuerza. Y así, mientras el mundo bordaba su destino con hilos dorados, Rosa ya comenzaba a tejer su corona con espinas. Capítulo 2. Un jardín cerrado para el mundo. Algunas almas buscan a Dios en la cima de una montaña, otras en el silencio de un convento. Rosa lo buscó entre las paredes gastadas de su propia casa. Después de años de resistencia a las normas del mundo, Rosa tomó una decisión definitiva: consagrarse a Dios, pero sin abandonar su casa. Rechazó entrar a un convento, no porque desconfiara de la vida religiosa, sino porque intuyó que su vocación era más radical y más libre. No quería vivir bajo reglas humanas, ni obedecer a una abadesa, ni seguir horarios monásticos. Su monasterio sería invisible, su regla escrita en el corazón y su claustro el jardín de su hogar. Esta elección desconcertó a muchos. ¿Cómo podía una mujer alcanzar la santidad sin huir del mundo? Rosa, sin decirlo, encarnó una espiritualidad anterior al sistema. Una forma de fe primitiva y absoluta parecida a la de los anacoretas del desierto. Antes que las voces y las compañías humanas, Rosa prefería la compañía del silencio, los susurros de la tierra y el canto de los pájaros. Su fe no requería muros sagrados, porque su alma ya era celda, y su voluntad templo del espíritu. Había en ella un deseo de desaparecer, pero no por miedo al mundo, sino por amor a otro mundo. Una desaparición voluntaria, y una forma de presencia que solo se comprendía en lo invisible. Rosa no se retiró para huir, sino para encender una llama que ardiera sin testigos, y lo hizo en el único lugar que le quedaba, el jardín. Detrás de la casa de sus padres, en un rincón del huerto, Rosa construyó con sus propias manos una celda diminuta. Usó adobe, maderas recicladas y paja seca. El techo era bajo, la puerta estrecha,
y dentro apenas cabía un camastro, un crucifijo y un pequeño altar hecho con piedras. No había ventanas, el aire entraba por rendijas y el sol apenas tocaba el suelo. Era un espacio sin ornamento, sin calor y sin distracción ninguna. Afuera, los árboles seguían su ciclo. Las bugambillas trepaban por los muros y los limoneros florecían una y otra vez. Dentro, Rosa vivía en permanente invierno interior, dedicada a la oración, a la penitencia y a una contemplación tan intensa que el tiempo parecía suspenderse. Pasaba horas de rodillas, a veces días enteros sin hablar con nadie, escuchando solo su respiración y los latidos del mundo vegetal que la rodeaba. Su celda se convirtió en una frontera entre lo visible y lo invisible. Quienes se acercaban decían sentir algo extraño, una presencia que no era humana pero tampoco ausente. Allí, en ese recinto vegetal, la muchacha que había sido Rosa se transformaba lentamente en espina, en raíz y en flor de sacrificio. No era una cárcel, era un útero sagrado, era un jardín cerrado para el mundo y abierto al misterio. A medida que crecía en edad también crecía la intensidad de su entrega. Las penitencias que antes había escondido comenzaron a formar parte de su rutina sagrada. Se disciplinaba con cadenas y látigos, dormía apenas 1 o 2 horas por noche, sobre una tabla desnuda. Ayunaba durante semanas, alimentándose solo con pan duro o agua con hierbas. En ocasiones se prohibía a sí misma beber por días, como si quisiera secar no solo el cuerpo, sino el deseo mismo de vivir. Llevaba un cilicio oculto bajo su ropa, una malla de púas que se incrustaban en la piel. En la cabeza una corona de espinas, cuidadosamente escondida bajo su velo. Se infligía estos tormentos no por placer ni por autodesprecio, sino como forma de comunión. En su mente, el dolor era el idioma del amor más puro. Una forma de participar en el sufrimiento de Cristo y de ofrecerse como puente para redimir los pecados ajenos. Es imposible separar del todo lo espiritual de lo psicológico. En el rostro de Rosa se mezclaban el fervor y la fiebre. Su cuerpo era frágil, desgastado a los 30 años como si tuviera 70. Era al mismo tiempo cárcel y altar. Muchos la consideraron enferma, perturbada y poseída de una voluntad que rozaba lo autodestructivo. Pero su mirada decía otra cosa. Tenía una paz imposible de falsificar. Su fe, aunque extrema, era coherente con su forma de vida. Había elegido vivir al límite porque sentía que solo en ese límite se encontraba lo divino. Era una guerra sin sangre visible y sin tregua posible. En medio de ese retiro comenzaron a manifestarse fenómenos que nadie supo explicar. Rosa entraba en estados de éxtasis donde quedaba inmóvil durante horas, con los ojos en blanco y el cuerpo suspendido entre la rigidez y la calma. En esas experiencias decía ver a Cristo, a la Virgen y al niño Jesús. A veces hablaba con ellos, otras veces simplemente lloraba en silencio. Sentía su presencia como una caricia invisible, y como un fuego que no quemaba pero que lo consumía todo. Los testimonios posteriores hablan de visiones intensas, el corazón de Jesús ardiendo en llamas, ángeles que le dictaban oraciones y luces que descendían del cielo como hilos de plata. Algunos vecinos aseguraban haberla visto levitar en su celda. Otros decían que su cuerpo irradiaba un aroma a rosas frescas, incluso en los días más cálidos del verano. La Iglesia, con cautela, recogió estos relatos, sabiendo que los límites entre lo divino y lo patológico son delgados, y que la santidad auténtica siempre desconcierta. Para Rosa, el sufrimiento era una vía. Quería vivir como Cristo, sangrar como Él y amar como Él. Su espiritualidad no era luminosa ni jubilosa, sino nocturna, apasionada y casi trágica. No adoraba a un Dios lejano, sino a un amado crucificado. Y en esa imagen encontraba sentido, belleza y destino. Capítulo 3. La rosa, la cruz y el cuerpo. Su piel no era adorno, era papel donde se escribía su fe con sangre.
Desde muy joven, Rosa comprendió que su cuerpo no sería un templo para la admiración ajena. Era consciente de su belleza, pero no la celebró jamás. La miraba como se mira un espejo deformante, y como una máscara que ocultaba su esencia. En una sociedad donde el cuerpo de la mujer era moneda social, garantía de alianza matrimonial y objeto de control, ella decidió romper el contrato. Rechazó el espejo, el adorno y el perfume. Su carne no sería símbolo de deseo, sino altar de sacrificio. Las heridas que se infligía no eran fruto de desprecio hacia sí misma, sino de una voluntad obsesiva de libertad. Su sufrimiento voluntario no era pasividad, sino acto extremo de soberanía. En cada ayuno y en cada disciplina dolorosa, Rosa trazaba una línea de fuego entre su alma y las exigencias del mundo. Quería que su voluntad fuera tan fuerte como su cuerpo era frágil. Y lo logró, no por gloria ni por fama, sino porque entendía la fe como una entrega total, sin reservas y sin disfraces. Había días en los que el dolor la dejaba exhausta, y aún así continuaba. No se trataba de martirio buscado ni de gusto por la autoflagelación. Era más bien una danza entre el alma y la carne. Un cuerpo que se ofrecía no como castigo sino como medio para traspasar los límites de lo visible. En el siglo XVII, ser mujer en el virreinato del Perú implicaba aceptar una forma cerrada de vida. El ideal femenino era obediente, decoroso y útil. Casarse bien, tener hijos, guardar el decoro y asistir a misa. Quienes desafiaban ese esquema eran vistas con recelo o expulsadas hacia los márgenes de la sociedad. La figura de la monja era la única vía aceptada de libertad parcial. Pero incluso en los conventos, las reglas eran dictadas por estructuras masculinas. Pero Rosa eligió otro camino. Ni esposa, ni madre, ni monja enclaustrada. Eligió ser virgen consagrada, pero no desde la liturgia impuesta, sino desde una intuición íntima y personal. Se convirtió en una mística urbana que vivía en su casa, entre sábanas humildes y paredes sin frescos. Y desde allí desafió todo modelo impuesto de feminidad. Su castidad no fue renuncia temerosa, sino acto de poder. No ofrecía su virginidad como sumisión, sino como afirmación de que su cuerpo le pertenecía solo a Dios. Y por lo tanto a nadie más. Ese gesto fue más revolucionario de lo que muchos imaginaron. En un mundo donde la mujer no tenía voz pública, Rosa levantó su voz sin necesidad de gritar. Se negó al mandato de la carne, al mandato del matrimonio y al mandato de la obediencia ciega. Y en esa negación construyó una afirmación inquebrantable, la posibilidad de ser santa sin pedir permiso. El símbolo de la rosa atravesó su vida como un presagio. No fue solo un apodo infantil ni una coincidencia. Fue un emblema. Rosa floreció en un jardín americano, en un tiempo en que la espiritualidad europea comenzaba a fundirse con los colores, los ritos y las ansias del Nuevo Mundo. Su devoción no era europea en sentido estricto. Tenía una raíz criolla, una forma de fe nacida de la mezcla de culturas. En Lima la religiosidad se vivía entre misas solemnes y procesiones populares, entre la pompa barroca y las devociones íntimas del pueblo. Rosa absorbió todo eso, pero lo transformó. No imitó a Santa Teresa, ni repitió los caminos místicos de Castilla. Su espiritualidad tenía sabor a tierra mojada, a huerto húmedo y a incienso callejero. Era una mística hecha desde lo americano, desde el barro, y desde las contradicciones del mestizaje. Fue la primera santa nacida en este continente, y en su figura se condensó una forma nueva de mirar lo sagrado, menos teológica y más afectiva, menos escolástica y más encarnada. Su rosa no era la flor cortés del jardín europeo, era la flor silvestre que crece entre muros rotos, la que se abre sin permiso entre las piedras del patio trasero que nadie vigila. Rosa fue un cuerpo y un alma entre muchas tensiones. Era hija de criollos venidos a menos, rodeada de pobreza, pero con una educación y una fe que le permitieron hablar de tú a tú con sacerdotes y jueces.
Visitaba hospitales, cuidaba a esclavos enfermos y compartía su comida con los mendigos. Al mismo tiempo, era consultada por damas de la élite y vigilada por ojos eclesiásticos. No pertenecía del todo a ningún lugar. Amada por el pueblo, incomprendida por su familia, temida por algunos clérigos y exaltada por otros. Su vida se convirtió en símbolo y en disputa. Para algunos era una santa radical. Para otros, una mujer loca que debía ser contenida. Y así, entre la cruz que cargó en su cuerpo y la rosa que brotaba de su alma, se convirtió en una grieta luminosa en el oscuro muro del mundo colonial. Capítulo 4. Los que rodearon el milagro. La santidad no florece en el vacío. Crece como una planta insólita entre la incomprensión, el amor torpe y la sospecha cotidiana. En la casa de Rosa, sus actos no eran milagros, sino desórdenes. Sus ayunos preocupaban a su madre, sus mortificaciones la enfurecían. Su negativa a casarse fue vivida como un fracaso maternal y familiar. Su madre no era una mujer cruel. Amaba a su hija, pero no comprendía el lenguaje en que hablaba su alma. Mientras tanto, su padre Gaspar guardaba una distancia ambigua. Era militar disciplinado y hombre silencioso. En su interior sentía cierta admiración por esa hija extraña que, sin ser soldado, vivía como una guerrera. Pero también le dolía verla encerrada, debilitada y entregada a prácticas que desafiaban la razón. El hogar se volvió un campo de tensiones, entre fe y desconcierto, entre sacrificio y afecto frustrado. Sus hermanos crecieron entre el asombro y la incomodidad. Algunos se burlaban en voz baja, otros la observaban con una mezcla de culpa y ternura. Rosa no era una hermana cualquiera. Su habitación olía a cera derretida y a hierbas secas. Se escuchaban oraciones susurradas a deshora y pasos que no coincidían con los ritmos de la casa. A veces desaparecía horas en su jardín y regresaba con la mirada distante, como si viniera de otro mundo. Pese a todo, Rosa no estuvo sola. Un pequeño círculo de mujeres devotas compartía con ella reflexiones, plegarias y esperas. Entre ellas circulaban palabras dulces, consejos velados y pañuelos empapados en lágrimas. La miraban con respeto, a veces con temor, y otras veces con una admiración que rozaba la veneración. No era una líder formal, pero se convirtió en una presencia que guiaba sin quererlo. También tuvo confesores. Algunos vieron en ella un alma elevada. Otros, en cambio, vieron una posible desviación. En tiempos de Inquisición, una mujer con visiones era materia delicada. Sus confesores intentaban protegerla, pero también vigilaban con celo cada revelación. Recogían sus palabras como si fueran signos. La orientaban, pero también la medían. Cada éxtasis era analizado. Cada silencio era interpretado. Rosa supo moverse con cuidado, obediente en lo externo, libre en lo invisible. Entre todos los vínculos, el más importante fue el que mantuvo con los dominicos. La orden la acogió como terciaria, una especie de consagrada laica. No vivía en el convento, pero formaba parte de su espiritualidad. A través de ellos encontró un espacio teológico que validaba su experiencia. Santo Tomás de Aquino, con su visión racional del alma y el cuerpo, servía de marco a su entrega. El confesor más cercano, probablemente un dominico formado en Sevilla o Salamanca, trató de guiar su fervor sin apagar su llama. Sabía que una mística desbordada podía convertirse en problema, pero también sabía que esa joven era portadora de un carisma singular. Había que acompañarla sin sofocarla. No era fácil. La frontera entre éxtasis y delirio, entre profecía y desobediencia, era en ocasiones demasiado delgada. La Iglesia la observaba con interés y con cautela. Había necesidad de modelos santos en América, pero esos modelos debían ser manejables, ejemplares y sin excesos. Rosa no encajaba del todo, ni tampoco era su intención hacerlo. Capítulo 5. La Santa y el Imperio.
Cuando Rosa de Lima murió en 1617 ya era venerada por muchos como santa, pero su canonización oficial no llegaría sino más de medio siglo después, en 1671. El proceso fue largo, meticuloso y atravesado por intereses espirituales, sociales y políticos. La Iglesia debía investigar, confirmar milagros, examinar virtudes y verificar ortodoxia. Pero también debía responder a una necesidad del imperio: legitimar su presencia en América a través de una espiritualidad nacida en estas tierras. Los testimonios comenzaron a registrarse. Cartas, confesiones juradas, relatos de monjas, escribanos y esclavos liberados. Todos querían dejar constancia de que la habían conocido y de que habían sido testigos de algo sobrenatural. Se hablaba de curaciones, de apariciones y de milagros. Cada palabra era recogida por la Iglesia con atención minuciosa. No solo para validarla, sino para construir con rigor y prudencia una causa de canonización. Pasaron décadas, el proceso fue lento y complejo, pero las voces no se apagaron. La memoria de Rosa sobrevivió en el habla popular, en las paredes del convento de Santo Domingo y en los rezos del pueblo. Su imagen comenzó a aparecer en retablos, pinturas y medallas. De la sangre en su cilicio nació tinta para muchas plumas. Y de su silencio, un coro de voces que no cesaron de nombrarla. Para la corona española, Rosa representaba una oportunidad. Era criolla, profundamente católica, devota de la orden dominica, obediente a sus confesores y entregada al sufrimiento redentor. En ella se reunían las virtudes que el proyecto colonial deseaba promover: humildad, castidad, paciencia y fervor. Convertirla en santa era afirmar que el suelo americano podía producir santidad auténtica sin necesidad de importar modelos europeos. Era, de alguna forma, un modo de bautizar espiritualmente el continente. La decisión de canonizarla no fue solo religiosa, fue también política. En tiempos donde se temía que las nuevas tierras desarrollaran formas de cristianismo demasiado locales, Rosa se ofrecía como puente entre culturas. Era profundamente americana, pero doctrinalmente correcta. Su figura podía calmar las ansiedades de consolidar una identidad católica transatlántica. Por eso su nombre fue pronunciado en Roma con solemnidad. Por eso su imagen fue llevada con veneración en Lima, en Sevilla, en Nápoles y en Manila. La canonización fue apenas el inicio de una reinterpretación constante. Rosa se convirtió muy pronto en símbolo. ¿Pero símbolo de qué? Para unos fue el emblema perfecto de la obediencia femenina y del sacrificio que se ajusta a la norma. Para otros una figura más ambigua, incluso rebelde, que desde el silencio y la renuncia propuso una forma de vida ajena a los mandatos sociales. Su negativa a casarse fue, en ese contexto, un gesto radical. Rechazó el destino impuesto a toda mujer criolla de su tiempo. Eligió vivir sola, pobre y consagrada. Se negó a ser útil según los criterios de su época. Su castidad no fue un don entregado, sino una afirmación de autonomía. Su sufrimiento, lejos de la pasividad, fue una forma intensa de participación en el destino de los otros. Rosa no huyó del mundo, eligió un modo distinto de habitarlo. En los siglos siguientes, distintas corrientes trataron de apropiarse de su figura. Fue leída como mártir de la ortodoxia, pero también como símbolo de resistencia interior. Su silencio fue visto como obediencia, pero también como lenguaje propio. Su figura no se deja atrapar con facilidad. Cada interpretación revela más sobre quien la hace que sobre la santa misma. Lo cierto es que su rostro sereno y profundo sigue desafiando todas las etiquetas. Del barroco al presente, Rosa ha sido representada de mil maneras. En la pintura virreinal aparece rodeada de flores, con el rostro idealizado y una corona de espinas que no sangra. Los artistas la mostraron elevada y distante. En esas imágenes su dolor es bello y su misticismo decorativo. La santa fue domesticada por el pincel. Durante la independencia y la república, su figura adquirió otro sentido.
Fue tomada como emblema de identidad nacional. Perú la adoptó como patrona. Se levantaron templos, escuelas y calles en su honor. Su imagen apareció en monedas, billetes y estampillas. La santa pasó de ser un fenómeno religioso a un símbolo cultural. En algunos casos, su vida fue reducida a una lección de moral. En otros casos, se exaltó su amor por los pobres como virtud cívica. A lo largo del siglo XX, poetas y escritores recuperaron su figura desde nuevos ángulos. José María Eguren la vio como un alma de transparencia única. Blanca Varela la citó como eco lejano de otras búsquedas femeninas. Rosa entró también en el teatro, en el cine y en la cultura popular. Cada época le puso un velo nuevo, pero su mirada seguía siendo la misma, quieta, profunda y enigmática. Más allá de los juicios externos, su historia sigue interpelando. En un tiempo que celebra la autonomía, Rosa puede ser leída como pionera de una espiritualidad no mediada y profundamente interior. En una cultura que aún cuestiona el lugar de lo sagrado en la vida cotidiana, su silencio tiene el peso de una decisión poderosa. Y en una época que lucha por redescubrir la relación entre cuerpo y alma, su vida abre preguntas que no son fáciles de resolver. Rosa no responde a moldes, ni los de su tiempo ni los nuestros. Por eso incomoda, por eso sobrevive. Aunque muchos la hayan intentado utilizar, Rosa no fue instrumento de nadie. No fue modelo cerrado, aunque se la haya enseñado como tal. Fue una joven apasionada, solitaria y luminosa que eligió un camino incomprensible para casi todos, y lo recorrió hasta el final. Quizás su legado más profundo no esté en los altares, sino en el derecho de cada alma a elegir su forma de amar. Capítulo 6. El eco de su silencio. Aunque esté hecha de silencios, la historia de Rosa de Lima no ha dejado de hablar. Pasaron siglos desde su muerte, y su figura sigue viva no por los milagros atribuidos, ni por los altares construidos, sino por algo más difícil de explicar, una fidelidad radical a sí misma. Rosa no predicó, no escribió tratados y no fundó órdenes. No convenció a multitudes con palabras. Su forma de existir fue su único discurso, y eso fue suficiente. Hay historias que se imponen por grandiosidad, otras por escándalo y otras por belleza. La de Rosa conmueve por su intensidad silenciosa. Su fuerza no está en lo que mostró, sino en lo que sostuvo cuando nadie miraba. En tiempos donde el ruido parece condición del valor, su legado permanece como un susurro que no se extingue. Rosa nos habla porque eligió no explicarse. Porque no buscó ser seguida, sino habitar el misterio. En su vida el sacrificio no fue esclavitud ni mandato, fue elección personal. Rosa no buscó sufrir por gloria ni por castigo, sufrió porque era su manera de amar. Cada disciplina, cada ayuno y cada noche sin dormir fue una palabra pronunciada en el lenguaje de su alma. En ese idioma, el dolor no es fin, sino camino. No es castigo, sino ofrenda. Y sobre todo no es debilidad, sino una forma extrema de libertad. Había en ella una voluntad que no se sometió ante nada ni ante nadie. Su libertad no consistió en hacer lo que deseaba, sino en vivir como lo sentía verdadero, aun cuando eso significara renunciar a todo. Rosa fue libre desde su celda, libre desde su cuerpo herido, y libre en su obediencia mística que no dependía de ningún poder humano. No se trata de imitarla. No todos están llamados a esa forma de entrega. Pero en su historia hay una enseñanza que trasciende credos, la capacidad de vivir conforme a lo más íntimo, incluso cuando eso desafía lo esperado, lo permitido o lo comprensible. Su camino no fue fácil, ni cómodo, ni explicable. Pero fue suyo, y por eso resuena. Cuando uno repasa su vida, no encuentra una línea recta, encuentra un enigma. Rosa fue santa para algunos y mártir del amor divino para otros. Algunos la ven como prisionera del dogma, otros como visionaria indomable. Su figura está hecha de contradicciones. Obediente pero insumisa.
frágil pero poderosa, silenciosa pero inolvidable. No encaja del todo en ningún molde, y ahí reside su fuerza. Quizás su enigma no necesita resolverse. Tal vez esa es su función, recordarnos que lo humano es siempre más complejo que cualquier doctrina. Que la fe vivida a fondo desafía tanto al mundo como a sus templos. Que el amor, cuando es absoluto, se vuelve incomprensible. Rosa no pidió ser entendida. Vivió en coherencia con su llamado, sin reducirse para agradar ni explicarse para justificar. En eso hay una valentía rara. No fue santa para todos, ni mártir perfecta, pero sí fue humana en lo más extremo de lo divino. A día de hoy su jardín aún existe. Se puede caminar por él, mirar la celda diminuta donde oraba y tocar las paredes donde se apoyó su cuerpo cansado. Pero lo esencial ya no está allí. Lo esencial está en la huella que dejó en quienes todavía buscan. Su vida no pertenece solo a la Iglesia ni a la historia. Pertenece al alma universal. A esa parte de cada persona que ansía lo invisible, que siente que hay algo más y que no se conforma con lo establecido. Rosa no impone un modelo, inspira una pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a perder para encontrar lo esencial? Su figura no obliga a seguirla. Invita a escucharse a uno mismo, y en esa invitación hay una gran belleza porque esa íntima invitación es para cada uno de nosotros. Tal vez por eso su jardín sigue abierto, no para los ojos, sino para quienes todavía creen que lo invisible puede cambiar el mundo.